Buenas tardes. En esta ocasión traigo a presentar unos ejercicios de trabajo sobre la unidad 4. El primer ejercicio planteado es el ejercicio 7.7, que nos dice: una barra de metal de masa m se desliza sin fricción sobre dos conductores paralelos y separados a una distancia L. Una resistencia se conecta a través de los carriles y un campo magnético uniforme B. Eh, Nos plantean tres numerales. Pasaremos a resolver el primer numeral. El numeral A del ejercicio 7.7 nos plantea: si la barra se mueve hacia la derecha a una velocidad v sub 0, ¿cuál es la corriente en la resistencia? ¿En qué dirección fluye? Para la solución de este ejercicio nos basamos en la ley de inducción de Faraday, que es la tercera ecuación de Maxwell. ¿Qué nos plantea esta ley? Que la integral de línea del campo por un diferencial de longitud es igual a menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Pero esto es a qué es equivalente. Esto equivale a decir que o sea, el campo es igual a la derivada del flujo con respecto al tiempo. De aquí que obtenemos una equivalencia de las derivadas. Entonces, el campo es igual el menos el campo magnético por la longitud por la derivada de la distancia con respecto al tiempo. Pero la derivada de la distancia con respecto al tiempo es la velocidad. O sea, la velocidad derivada de la distancia con respecto al tiempo. Reemplazando este valor en la ecuación, tenemos que campo es igual a menos campo magnético por la longitud por la velocidad. A esto le llamamos ecuación 1. Como la resistencia eléctrica no varía, si la fuerza electromagnética inducida aumenta, también lo hace la intensidad que recorre la barra. De acuerdo con la ley de Ohm, lo podemos expresar así: la corriente es igual a E sobre R, corriente, resistencia y el campo. Despejando despejando tenemos que es igual a la corriente por la resistencia. A esto le llamamos ecuación 2. Si igualamos la ecuación 1 y la ecuación 2, tenemos que menos el campo por la longitud por la velocidad es igual a la corriente por la resistencia. El valor que necesitamos encontrar es el valor de la corriente, por lo tanto despejamos I y obtenemos que I es igual a menos el campo por la longitud por la velocidad sobre R. Esta es la respuesta al primer numeral. Para la dirección de la corriente, tenemos que en este caso, para la resistencia, la corriente fluye en la dirección menos J, es decir, hacia abajo, y en la barra en la dirección J, es decir, hacia arriba. En el numeral B nos dicen cuál es la fuerza magnética en la barra y la dirección en la que se encuentra. Para la solución de este ejercicio tenemos que la fuerza magnética es igual a la corriente por la longitud cruz el campo. Desarrollando el producto cruz tenemos que la fuerza es igual a la magnitud de I por la magnitud de L por la magnitud de B por el seno de 90, pero el seno de 90 es igual a 1, por esta razón no lo voy a colocar acá. En el ejercicio del numeral A ya habíamos calculado la corriente,
Entonces, si reemplazamos el valor de la corriente, es igual a menos B por L por B sobre R. De aquí multiplicado por L y por el campo. Entonces, desarrollando estos factores acá, tenemos que F es igual a menos B al cuadrado por L al cuadrado por B sobre L. Para la dirección tendríamos el producto cruz de I cruz K, que es igual a menos J, es decir, la dirección hacia la izquierda. Quedando así resuelto el numeral B. En el numeral C tenemos que si la barra comienza con una velocidad v sub 0, en un tiempo t sub 0, en t igual a 0, y se desliza hacia la izquierda, ¿cuál es la velocidad en un momento posterior a t? Entonces, para la solución de este ejercicio, partimos de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, sabemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Si reemplazamos la fuerza, la aceleración en esa ecuación, tenemos que la masa es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. A esta la vamos a llamar ecuación 1 y a esta la ecuación 2. ¿Qué es esta ecuación que está acá? La ecuación que está acá es la fuerza que habíamos obtenido en el numeral anterior, en el numeral B. Si igualamos estas dos fuerzas, tenemos que la ecuación obtenida ahí abajo podemos despejar la velocidad. Reorganizando los términos tenemos esta expresión, de la cual pasamos la velocidad hacia acá y dejamos solo la velocidad del lado izquierdo, con su respectiva derivada. Entonces, esto nos quedaría así. Y el diferencial del tiempo. Si integramos a ambos lados, esto lo podemos sacar de la integral porque es una constante. Obtenemos que la integral de 1 sobre b es logaritmo natural de b. Y esto es igual a menos b al cuadrado por l al cuadrado sobre rm. La integral de dt es t. Para despejar el logaritmo natural de b, como necesitamos el valor de b, aplicamos Euler a cada lado. Entonces, Euler a la logaritmo natural de b es b. Y de este lado tenemos que Euler a la menos b al cuadrado por l al cuadrado sobre rm multiplicado por t. A partir de esta expresión, como la velocidad es igual a v sub 0, en un tiempo t igual a 0, podemos poner la expresión de la siguiente manera: velocidad es igual a v sub 0 por e a la menos b al cuadrado por l al cuadrado sobre rm por t. ¿Por qué la podemos poner así? Cuando t es igual a 0, que lo haremos de este lado, t es igual a 0, observamos que si reemplazamos 0 en esta parte, Euler a la menos, llamémosle alfa a todo esto, y el tiempo es igual a 0, esto se vuelve 0. Y todo número elevado a la 0 es 1. Por tal razón,
tenemos que la velocidad sería igual a v sub 0 como nos plantean en el ejercicio C. Numeral D. El numeral D nos plantea que la energía cinética inicial de la barra era 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado y nos pide comprobar que la energía suministrada a la resistencia es exactamente la misma, es decir, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Para la solución de este ejercicio, tenemos que la energía cinética de la barra es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Para comprobar esto, sabemos que la potencia suministrada a la resistencia es igual potencia igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Pero además, la potencia es la relación del trabajo realizado en un tiempo determinado y se expresa de la siguiente manera. De aquí podemos llamar a esto la ecuación 6, la ecuación 7. Entonces, si reemplazamos, igualamos los factores de estas dos ecuaciones, tenemos que I al cuadrado por la resistencia es igual a la derivada del trabajo con respecto al tiempo. Ahora, reemplazando los valores, el valor de la corriente calculado anteriormente es igual a menos B por L por B sobre R al cuadrado y por nuevamente la resistencia por la derivada del trabajo con respecto al tiempo. De acá, desarrollando este factor, tenemos que B al cuadrado por L al cuadrado por B al cuadrado sobre la resistencia al cuadrado por R es igual a la derivada trabajo con respecto al tiempo. Podemos cancelar este cuadrado con este valor. Continuando con el ejercicio, reorganizada tenemos esta expresión. Entonces, despejando dw es igual a b al cuadrado por L al cuadrado por la velocidad sobre la resistencia multiplicada por dt. Pero esta velocidad la habíamos calculado anteriormente, así que la podemos reemplazar. dw es igual a campo al cuadrado por L al cuadrado sobre la resistencia. La velocidad, el valor de la velocidad era v sub 0 por epsilon elevado a la menos b por b al cuadrado por L al cuadrado sobre Rm y multiplicado por un tiempo. Todo esto elevado al cuadrado y multiplicado por el diferencial. Entonces, para que no se nos haga tan largo escribir este exponencial, lo vamos a reemplazar por la letra h. h va a ser igual a campo al cuadrado por longitud al cuadrado por r y por m. Reescribiendo esta ecuación nos quedaría dw igual a h multiplicado por m para que esta m se nos cancele al reemplazar acá. Y b sub 0 al cuadrado, que sería este cuadrado, por e a la menos 2ht dt. Ahora, si integramos a ambos lados, tenemos que w es igual a hm y b sub 0 al cuadrado los podemos sacar de la integral porque son valores constantes. dt. Pero esta integral va a tener límites desde 0 hasta infinito, porque vamos a calcular la energía cinética. Entonces, para resolver esta integral, hacemos un cambio de variable, u igual a menos 2ht du
igual a menos 2h de t. Entonces dt por consiguiente será du sobre menos 2h. Haciendo el cambio de variable en la integral, tenemos que w es igual a h por m por b sub 0 al cuadrado por la integral evaluada entre 0 e infinito, la energía cinética, de e a la u sobre 2h menos 2h de u. Entonces, w es igual a h m b sub 0 al cuadrado, y esta integral de e a la u de u es igual a e a la u de e a la u sobre menos 2h, evaluada entre los límites 0 e infinito. Entonces, si evaluamos en esos límites, la integral evaluada en el límite infinito es igual a 0. Y si despejamos y si evaluamos en el límite inferior, que es 0, este menos se nos va con el menos de la evaluación. Entonces obtendremos que hmb sub 0 al cuadrado de e a la u menos 2ht, donde t es 0 sobre menos 2h. Este factor se nos vuelve 0. Todo número elevado a la 0 se nos vuelve 1. Y este menos se nos iba con el menos de la evaluación de la integral. La h se nos cancela. Y es así como obtenemos el valor de la energía cinética, que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, que totalmente concuerda con el valor de la energía suministrada a la resistencia. Es exactamente la misma. Pasando a un nuevo ejercicio, el ejercicio 7.10. Este ejercicio nos plantea: un lazo cuadrado del lado A está montado sobre el eje vertical y gira a velocidad angular. Un campo magnético uniforme B apunta hacia la derecha. Encuentre el campo eléctrico para este generador de corriente alterna. Podemos observar esto en la figura. Para la solución de este ejercicio, tenemos que borramos esto acá. Para la solución de este ejercicio, tenemos que, para campos uniformes y superficies planas, el flujo magnético es el producto punto entre el campo magnético y el vector de área de la superficie a evaluar. Entonces, esto es igual al campo magnético producto punto con el vector de área. Desarrollando este producto punto, tenemos que este flujo es igual al campo magnético a la superficie por el coseno de teta. ¿Pero qué es teta? Teta es el ángulo entre los dos vectores. Estos dos vectores. Entonces, como el área de la superficie es un cuadrado del lado A, entonces el área es igual al cuadrado. Y reemplazando en la fórmula que tenemos, en esta fórmula tendríamos que phi es igual por la superficie, que sería al cuadrado por el coseno de teta. Entonces, como decía el ejercicio, nos lo planteaban, que gira con una velocidad angular, entonces teta es igual a omega t. Phi es igual al campo al cuadrado por el coseno de omega t. Teniendo esta expresión,
usamos la ley de Faraday. ¿Qué nos plantea la ley de Faraday? La ley de Faraday nos dice el campo eléctrico equivale a la derivada del flujo respecto al tiempo. Entonces, campo eléctrico, derivada del flujo respecto del tiempo. Reemplazando esto, la derivada del flujo, que el flujo viene a ser b por a al cuadrado por el coseno de omega t con respecto al tiempo. Hacemos la derivada y obtenemos que E es igual a B por A al cuadrado, la derivada de seno de coseno es menos seno, pero esta fórmula tiene un negativo acá, entonces menos seno de omega t por la derivada interna, que es omega, esa es la derivada. Entonces esto es igual a b por a al cuadrado por el seno de omega t por omega. Este es el campo eléctrico. Esto lo podremos observar desde una vista superior de la gráfica realizando esto. Para el ángulo θ, que gira con velocidad angular y es del lado A. Para el ejercicio 731 nos plantean un cable grueso de radio A lleva una corriente I constante, uniformemente distribuida en su sección transversal. Una estrecha abertura en el alambre de ancho W mucho menor que A forma un condensador de placas paralelas. Encuentra el campo magnético en el hueco a una distancia S menor a A partir del eje. Tenemos la figura, podemos observar el ancho que es W. Para encontrar el campo magnético en la parte hueca se hace referencia a la corriente de desplazamiento que se basa en la ley de Ampère y está relacionada con un campo eléctrico que cambia en el tiempo y ocurre en el vacío o en un dieléctrico, el cual es nuestro caso. Donde existe este campo eléctrico, tenemos que la corriente de desplazamiento para encontrar el campo magnético en la parte hueca se hace referencia a la corriente de desplazamiento que se basa en la ley de Ampère y está relacionada con un campo eléctrico que cambia en el tiempo y ocurre en el vacío o en un dieléctrico, el cual es nuestro caso. Tenemos que la corriente de desplazamiento es igual a epsilon sub 0 por la derivada del flujo sobre el derivada del tiempo, usando la fórmula de la densidad de la corriente, que es JD igual a ID sobre el área. Tenemos que JD es igual a epsilon sub 0 por la derivada de el campo sobre el tiempo. Entonces, como el cilindro tiene radio A, radio igual a A, y el área de la base del cilindro es igual a área de la base es igual a pi por r al cuadrado, entonces JD es igual a I sobre el área, y esto es igual a I sobre pi por r al cuadrado en la dirección z. Teniendo esto, para entenderlo mejor, observamos esta figura. Campo magnético
diferencial de longitud, una corriente I sub C y el radio igual a A. Entonces tenemos que el dA es igual a pi por r al cuadrado, el dl es igual a 2pi por r. Entonces, teniendo en cuenta la superficie amperiana y que W es mucho mayor que A y S menor que A, entonces el campo magnético está dado por la ley de Ampère, que es la integral, la ley de Ampère es la integral del campo por un dl, y esto es igual a campo por 2pi por S igual a mu sub 0 por ID encerrada. ID encerrada. Entonces, mu sub 0 por I por pi sobre el área al cuadrado por S al cuadrado es igual a mu sub 0, se cancela pi, S al cuadrado sobre A al cuadrado. De aquí que el campo multiplicado por 2pi por S es igual a mu sub 0 por I por S al cuadrado sobre A al cuadrado. Entonces, despejando el campo, tenemos que mu sub 0 es igual a I al cuadrado sobre A al cuadrado sobre 2pi S. Esta S la podemos cancelar con este cuadrado. Entonces, obtendríamos que B mu sub 0 por I sobre por S sobre A al cuadrado, y el 2pi se nos está quedando. Entonces, el campo en una dirección phi.